Muy buenas tardes, gracias por esta invitación. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez Alvira, soy ortopedista infantil desde hace 39 años, he egresado del Rosario, fui profesor de la Universidad del Rosario, Javeriana, Bosque, Hospital Militar y trabajé en el Hospital Lorencita Villegas de Santos más de 20 años hasta que lo cerraron. El tema de hoy es un tema que en la actualidad genera mucha controversia porque para muchos displasia simple y luxación es lo mismo. Por tanto, lo primero que debemos hacer es aclarar términos. Hay dos palabras claves que se van a utilizar a lo largo de esta presentación, displasia y luxación. La primera viene de las raíces latinas dis, dificultad, y placein, forma o desarrollo. Por lo tanto, displasia es un trastorno en el desarrollo de la forma de un órgano o estructura y la luxación es la pérdida de las relaciones óseas articulares. Siendo lo anterior tan absolutamente claro, trataré de explicar el porqué de la confusión en la comprensión de esta condición congénita en la literatura. Desde siempre, hasta 1992, en la literatura y oficialmente ante las academias, solo figuraba la luxación como una patología única. Por esta razón, solo se buscaba la cadera que no se luxaba y la que se luxaba, situaciones que se diagnosticaban clínicamente. Sin embargo, desde mediados de los años 80, algunos autores comenzaron a utilizar el término de displasia congénita, aduciendo que la luxación se podía presentar tardíamente, en muchos casos debido a que era una condición evolutiva. Vamos a ponernos en contexto imagenológico. Esta es la radiografía de un adulto con caderas normales en donde podemos apreciar que la cabeza es perfectamente esférica, completamente contenida y congruente con el acetábulo cóncavo. Estoy seguro de que muchos hemos tenido familiares o conocidos que han sido sometidos a un reemplazo total de cadera por alguna historia parecida a las que siguen a continuación. Por esta paciente, hace 40 años empecé a buscar la displasia simple acetabular. Mujer de 44 años, 4 hijos por vía vaginal, trabajadora muy activa. Hasta los 41 años, sana. Empezó a presentar dolores de cadera a esta edad. Observen la pérdida del espacio articular y la lateralización de las cabezas femorales como consecuencia de una displasia no diagnosticada. En vista de su incapacidad funcional severa y sus problemas laborales, se practica reemplazo total bilateral a los 44 años, reintervenida a los 59 años del lado derecho. Esta campesina de 41 años me consulta por dolor en cadera derecha de 3 años de evolución, 5 hijos. Por su vida en el campo, a los 41 años le practico osteotomías de centramiento. 12 y 15 años después se le practica reemplazo total de cadera. Tuvo que emigrar del campo. Esta basquetbolista desde los 13 años a los 28 años me consulta por severo dolor en cadera izquierda. Le practico osteotomía tipo Chiari. 22 años después se le practica reemplazo total de caderas porque la derecha también presentaba displasia. Y esta chiquita gimnasta de 13 años consulta por dolor y traqueo de la cadera derecha. Las radiografías muestran displasia bilateral con subluxación derecha. El mismo día practicó triple osteotomía izquierda y acetabuloplastia tipo Stageli derecho. No volvió a los controles después de los 2 años. Si a los anteriores pacientes se le hubiera diagnosticado tempranamente la displasia de cadera con un tratamiento adecuado, les hubieran asegurado caderas sanas por el resto de la vida. Histórica y académicamente, la displasia y la luxación de cadera han sido catalogados como sinónimos. Tanto es así que la clasificación internacional de enfermedades no contempla la displasia de cadera. Creo que el problema que existe para efectuar mejor y precozmente los diagnósticos es que estas patologías no se han entendido del todo ni se han diferenciado entre sí. Tanto es así que en 1981 Lloyd Roberts en Inglaterra informa sobre niños examinados regularmente desde el nacimiento sin hallazgos clínicos que se luxaban alrededor del año. En su artículo se preguntaba qué es lo que se había hecho mal. Yo creo que en Colombia en ese momento ya estábamos sabiendo por dónde era el problema. Hace 39 años con el doctor Aaron Rodlewitz
radiólogo del Hospital Militar, tomamos las primeras radiografías en pacientes sin signos clínicos patológicos antes de los 4 meses de edad, encontrando un porcentaje importante de displasia que se ha venido manteniendo constante a través de los diferentes estudios que he hecho. Más tarde, en 1984, Davis y Walker publican su artículo en el que encuentran caderas que se luxaban a pesar de que al mes y a los 4 meses el examen y las radiografías eran normales. Ellos creían además que la cadera inestable era de distinta etiología a la cadera que se luxaba. Basándose en lo anterior, en 1992, las Academias Americanas de Pediatría y Ortopedia adoptan el término de displasia del desarrollo de la cadera. Si a los pacientes anteriores, como a muchísimos otros, se le hubiera diagnosticado la displasia simple acetabular, no hubieran necesitado estas cirugías y podrían disfrutar de su vida adulta y vejez sin limitaciones. La controversia que planteo es: toda luxación congénita de cadera implica la presencia de displasia acetabular, pero no todas las displasias llevan a luxación. Partiendo de este principio de que la displasia de cadera es una alteración congénita, tanto en su desarrollo como en su forma, esta se produce en la vida intrauterina, por tanto está presente en el momento del nacimiento. Y sabiendo que la luxación es la no presencia de la cabeza dentro del acetábulo, se debe admitir que para que esto suceda deben existir unas condiciones que la propician, esto es, la inadecuada conformación de sus componentes. Por lo tanto, la inestabilidad y la luxación en los niños son consecuencia de la displasia. Finalmente, se completa el espectro. Este es el estado de la cadera que hacía falta, puesto que la inestabilidad y la luxación suceden si esta falta de desarrollo del acetábulo es severa. En cuanto a la luxación, muchos autores han tratado de dilucidar su causa. En mi concepto, basado en la literatura, hay 2 momentos claves intrauterinos. Uno, cuando se está formando, o sea, un problema en el software, y cuando está formada, pero está sometida a fuerzas de compresión anormales, o sea, por un problema en el hardware. Hay factores predisponentes comprobados. En las luxaciones hay un 37% de antecedentes y definitivamente es más frecuente en las niñas, en los mestizos, amarillos y en el lado izquierdo. Siempre se ha aceptado que si el primer hijo no tiene problemas, los demás no lo tendrán. En mi experiencia tuve 4 hijos, las 3 primeras niñas sin problema y el 4º hombre con displasia. En cuanto a la formación, en el día 21 aparecen los botones o yemas de los miembros superiores y el día 24 la de los miembros inferiores. Las extremidades inicialmente están en actitud de aplauso o posición de palmas y plantas. Los miembros superiores se mantienen con esta orientación, mientras que los inferiores van girando en rotación interna para colocar el hálux en la línea media y flejar las rodillas hacia posterior. Personalmente, acepto la teoría de algunos investigadores quienes creen que la displasia se produce entre la semana 11 y 18 por un posible retraso en la llegada de la inervación a la cadera o el inicio de la actividad motora. Para muchos, la teoría mecánica es la valedera debido a un continente estrecho con respecto al contenido como son el oligohidramnios, presentación podálica o embarazos múltiples. Este desarrollo de la cadera no para en el momento del nacimiento, tanto el desarrollo del acetábulo óseo como la disminución de la anteversión femoral continúan por varios años. De aquí la importancia de efectuar el diagnóstico de displasia simple para aprovechar este potencial en su curación. Por lo anterior, hasta que no se demuestre lo contrario, no debemos claudicar en la búsqueda de la displasia simple, porque su tratamiento es garantía de adultez y vejez sin problemas de artrosis por esta causa. Los únicos que podemos lograrlo somos los que trabajamos con neonatos y lactantes. En un adulto se puede apreciar todo el hueso. En el niño, entre menor sea, menos se aprecia. El molde está formado, pero solo una pequeña porción está osificada tal como está marcada. Con base a la morfología de esta se puede presuponer la forma del cartílago y la ubicación de los componentes articulares
y esto es lo que vengo enseñando desde 1984. Voy a proponer que se use siempre la misma terminología para entender la patología, teniendo en cuenta que son varias las presentaciones de la cadera congénita. Sugiero que se hable de la condición específica y no con el título del capítulo para que todos sepamos a qué se refiere quien expone. Es poco lo que se ve en una radiografía de un neonato. En el modelo se puede observar que el acetábulo es perfectamente esférico y contiene con total congruencia y cubrimiento la cabeza femoral. Se trata de una articulación mecánica e intrínsecamente estable. La cadera con displasia simple es, por decirlo así, la forma más leve de patología congénita, pero desafortunadamente la más silenciosa. Se trata de la falta de desarrollo de la concavidad del acetábulo, la cual es de grado variable, por tanto produce mayor o menor contención de la cabeza. Esta configuración permite su deslizamiento dentro del acetábulo, deslizamiento que no debe existir, porque su movimiento únicamente es giratorio sobre un punto central. El gran problema es que clínicamente es imposible hacer el diagnóstico de displasia simple porque ese desplazamiento lateral es imperceptible. El diagnóstico, según nuestra experiencia, es eminentemente radiológico, pero su interpretación requiere gran experiencia. La ecografía la hace sospechar. En cuanto a la cadera luxable o inestable, se diagnostica únicamente en los neonatos. La cabeza femoral se encuentra dentro del acetábulo y mediante maniobras luxantes de Barlow se puede sacar la cabeza del acetábulo. Teniendo en cuenta que la cadera es una articulación estable mecánicamente, el hecho de que se pueda luxar, para mí, se trata de una displasia, mientras no se demuestre lo contrario. Por tanto, su diagnóstico es clínico y se puede confirmar con ecografía dinámica practicada por un experto en el tema. Yo personalmente las trato como una displasia simple. Estas son algunos de los porcentajes de caderas inestables reportados en la literatura que no reciben tratamiento porque se estabilizan antes del mes. En mi concepto, son caderas con displasia de acuerdo a lo que acabo de mencionar. En cuanto a la subluxación, la cabeza se encuentra dentro del acetábulo, pero su capacidad de contención es poca, por tanto la tendencia de la cabeza es a salirse, aunque por la tensión de la cápsula y los ligamentos con frecuencia no se luxa. Su diagnóstico se efectúa sin dificultad con ecografía dinámica o con algún grado de dificultad con una radiografía. Y, finalmente, la luxación, que como se sabe, la cabeza femoral está completamente por fuera del acetábulo por incontinencia absoluta de este, y propongo que en este caso se hable siempre de luxación, no de displasia como se acostumbra. Su diagnóstico se efectúa con el examen físico, se confirma con una ecografía que puede ser estática o con una radiografía. Como podemos apreciar, un gran porcentaje de la longitud de este espectro está dominado por un examen físico normal. Los hallazgos anormales solo se dan en la cadera luxada y muy ocasionalmente en la subluxada. Después de muchos estudios llegué a la conclusión que la edad ideal para sacar la radiografía es entre las semanas 10 y 14 sin importar el tiempo de gestación, porque entre más joven se inicie el tratamiento, aprovechando la capacidad de maduración de la cadera, más rápido se logrará la normalidad. Ojalá los tratamientos empezaran siempre antes de los 4 meses. Definitivamente, la interpretación de la radiografía es muy difícil por la cantidad de ángulos, líneas, distancias descritas, las cuales varían mucho entre los interobservadores y las rotaciones o inclinaciones de la pelvis. Y esta dificultad la he tratado de minimizar cuando a mediados de 1984 comencé a proponer una serie de criterios para sus diagnósticos, unos morfológicos y otros. Entre los criterios mayores están la esclerosis, que nos indica la zona de apoyo, borde, que es el límite acetabular e inserción del labrum, y la concavidad, clave en la contención de la cadera. La esclerosis debe ser central. Entre más lateral sea el apoyo de la cabeza, la esclerosis es más excéntrica.
El borde, entre más agudo sea, nos indica mejor el límite acetabular y entre más cóncavo el acetábulo, más congruencia hay con la cabeza femoral. Y todos estos son los criterios menores que ayudan numéricamente a dilucidar el diagnóstico. Me voy a detener un poco en el índice acetabular debido a que es muy frecuente que el diagnóstico de displasia se efectúe únicamente por este parámetro. Esto es lo que se acepta con mucha frecuencia como dato único. El problema severo de estas cifras es que son el promedio aritmético de unos rangos que pueden tener hasta 20 grados de diferencia entre el rango superior y el inferior, como lo muestran las tablas de Tony, que quizá son las más frecuentemente aceptadas. Observen cómo la línea punteada es el promedio entre los rangos superiores e inferiores con las dos desviaciones estándar. Y en estas tablas de Peterson se puede observar los rangos superiores e inferiores de cada sexo y cada una de sus caderas. La tabla del promedio es adición mía. Si a la edad de 3 meses sumamos todas estas cifras y la dividimos por 8, el promedio aritmético va a ser de 24.5 grados. De acuerdo a lo explicado, el problema es que están aceptando como valor único el promedio, es decir, 24.3, calificando como displasia los valores superiores y en algunos casos los inferiores como anormales. Y no lo digo yo, Caffey estudia 627 niños lactantes y Coleman 1078 y ambos coinciden que el solo índice alto no sirve para diagnosticar la displasia. Y quiero que esto quede muy claro, el índice acetabular elevado por encima del promedio no es displasia. Y este índice acetabular no es muy confiable, como podemos ver en estas radiografías, con 10 días de diferencia en la cual en una diagnostican displasia por tener 30 y 25 grados, en la otra normal por tener 24 y 21 grados. En esta gráfica podemos observar cómo están concentrados los signos patológicos en las caderas luxadas, especialmente las unilaterales. La displasia simple no muestra ningún signo patológico. Por tanto, es imposible diagnosticar una displasia simple con la sola clínica. Su diagnóstico es radiológico a diferencia de la luxación, que es clínico. En este gráfico de 1986, cuando la expectativa de vida era de 68 años, se puede observar que casi el 45% de las artrosis en el adulto son secuelas de displasia no diagnosticadas. Lógicamente, en este momento que la expectativa de vida ha aumentado, este porcentaje es mucho más alto. La artrosis se presenta por un aumento severo de las cargas en el cartílago articular, mientras en una cadera sana la carga llega a 18 kilos por centímetro cuadrado, en una displasia puede llegar hasta 225. Es esta sobrecarga la que destruye el cartílago. Los datos de 1979 y 1981 fueron presentados a algunos pediatras de la clínica del Country, quienes comenzaron a practicar radiografías de cadena en algunos de sus pacientes sanos clínicamente. Ante la evidencia de patología las empezaron a tomar a todos sus pacientes. Hace 30 años los residentes de pediatría de Lorencita Villegas empezaron a rotar por cadera en mi servicio y se inició la práctica rutinaria de radiografías a los 3 meses, disminuyendo notoriamente las intervenciones quirúrgicas en los menores de 2 años. A esta paciente, por inestabilidad neonatal estabilizada a los 15 días, se le toman radiografías a los 2 meses, se confirma la displasia severa. Iniciamos tratamiento con aparato de flexión, abducción. El control a los 5 meses muestra franca definición del acetábulo y a los 8 meses hay normalidad. A este paciente de 3 meses se le toma la radiografía, no inician tratamiento, deciden esperar. A los 6 meses la displasia continúa sin cambios. El retraso en el comienzo del tratamiento hace que este sea mucho más prolongado. Y este niño camina normal a los 12 meses. A los 14 la madre lo lleva a urgencias por cojera severa súbita izquierda. El examen físico mostró acortamiento izquierdo y signo de ortolani. Esto quiere decir que la cadera se luxó 2 meses después de haber iniciado la marcha. Si le hubieran tomado RX a los 3 meses, esto no hubiera sucedido. Estas son mis conclusiones. La displasia simple no da signos clínicos. La luxación se puede presentar en cualquier momento antes del año, año y medio. La cadera inestable al nacimiento es una displasia mientras no se demuestre lo contrario.
El tratamiento temprano ofrece muy buenos resultados y todo paciente debe tener una radiografía de caderas alrededor de los 3 meses de edad. Muchas gracias.